El día de hoy les voy a platicar sobre la membrana plasmática. Esta también es conocida como membrana celular. Se encuentra en todas las células y separa el interior de la célula con el ambiente exterior. La membrana plasmática consta de 4 partes. La primera es el glucocálix, que puede aparecer en la cara externa o en las paredes celulares. Los fosfolípidos cuentan con una parte hidrofílica y una hidrofóbica. Forman una barrera aislante entre el medio aquoso externo y el interno. Encontramos también el colesterol, que es aquel que se encuentra pegado a los fosfolípidos, el cual es importante para mantener su estructura. En cuanto a las proteínas, ellas tienen diversas funciones, pero de la que hablaremos ahora es de la función de permitir la salida y la entrada de sustancias. La membrana plasmática regula la entrada y la salida de materiales, como ya se mencionó anteriormente. A ella se le llama la propiedad permeabilidad selectiva, pues impide el paso de algunas sustancias, como las proteínas, y también impide el paso de los lípidos. Así como es capaz de impedir, también es capaz de poder permitir. Permite el paso de azúcares simples, también permite el paso del oxígeno, el dióxido de carbono y, por último, del agua. Un poco de historia es que, según Jonathan Singer y Gard Nicholson, en el año 1972, propusieron que la membrana celular es una bicapa lipídica que está asociada con moléculas de proteína, formando así la estructura del mosaico fluido. Los mecanismos de transporte. Las moléculas de baja masa molecular es un mecanismo el cual entran a la célula materiales que se necesitan, mientras salen materiales de desecho y secreciones celulares. Pueden ser de transporte pasivo, que es aquel movimiento de sustancias a través de la membrana celular que no requiere de energía, pues se utiliza en 3 fenómenos físicos. La primera es la difusión simple, la segunda, que es la ósmosis, y la tercera, que es la difusión facilitada. Cada de una de ellas detallaremos más adelante. La difusión simple es el movimiento de una sustancia a favor de su gradiente de concentración, que va desde una región alta hacia una baja. Entonces, también podemos mencionar que es el movimiento cinético de moléculas o iones a través de la membrana sin necesidad de tener una proteína portadora, como por ejemplo el dióxido de carbono y también el oxígeno. En cuanto a la difusión facilitada, algunas moléculas son demasiado grandes como para poder difundir a través de los canales de la membrana, y son también demasiado insolubles en líquido como para poder difundir a través de la capa de los fosfolípidos. Para que aquellas sustancias atraviesen la membrana plasmática, necesitarán la ayuda de una proteína transportadora, o también llamada carrier. También necesitan la ayuda de un canal proteico específico. Ósmosis. La ósmosis es el flujo de agua que es mediada por proteínas específicas. En este caso son las llamadas aquaporines. Van desde una región de baja concentración de soluto a la región de alta concentración de soluto. Y este es con el fin de mantener la homeostasis, es decir, de mantener el equilibrio. Hay diferentes concentraciones de agua sobre la forma de las células. La primera es la hipertónica. Como segundo tenemos a la isotónica y por último tenemos a la solución hipotónica. En cuanto nos vamos a referir a la solución hipertónica, es cuando los líquidos extracelulares aumentan la concentración de solutos. Ello origina la pérdida de agua y también origina la deshidratación. En células animales, a ello se le denomina crenación.
mientras que en las células vegetales se le denomina plasmólisis. En la solución hipotónica, los líquidos extracelulares se suelen diluir, el agua pasa por el protoplasma, las células tienden a hincharse y se vuelven crujientes, pudiendo estallar, pero en las células vegetales la pared celulosa impedirá ello. En las células animales encontramos la lisis, en las células vegetales se le denomina turgencia. La solución isotónica es cuando los líquidos extracelulares no se diluyen. Por lo tanto, la célula en este caso mantiene su forma. El transporte activo es aquel que sí requiere de energía. ¿Y qué energía? Requiere del famoso ATP para poder desplazar los iones o moléculas de un lado a otro en contra de su gradiente. La quimiosmosis es un proceso esencial para la producción de ATP, ya que las células necesitan de energía para realizar sus funciones vitales, como es el crecimiento, su reproducción, el movimiento e incluso el mantenimiento de la homeostasis. La bomba de sodio y potasio usa el ATP para poder bombear iones de sodio hacia afuera y los iones de potasio hacia adentro. Algunas sustancias de desecho salen de algunas células de esta forma. Los mecanismos de transporte. En este caso es en partículas grandes o en grandes cantidades de partículas. Se dividen en tres. Como primer punto tenemos la exocitosis, que es cuando las macromoléculas en vesículas citoplasmáticas son transportadas desde el interior celular hasta la membrana plasmática. Dan lugar a dos procesos importantes, uno que es la excreción y el otro que es la secreción, por ejemplo, cuando se habla de hormonas. La transitosis es un conjunto de procesos, tanto de la endocitosis como de la exocitosis. Ello permite a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular desde un polo al otro de la célula. La endocitosis es un proceso que implica encerrar las sustancias para ser transportadas, formando una vesícula que puede desprenderse o fusionarse con la membrana plasmática para transportar aquella sustancia. Se divide en tres la endocitosis. La primera es la denominada pinocitosis, que es donde se puede formar una vesícula, el cual contiene una porción de solución extracelular. Como segundo punto tenemos a la fagocitosis. En esta forma de endocitosis se introducen partículas que son grandes como lo son los restos celulares o las células de por sí. ¿Y quiénes hacen este proceso? Este proceso lo hacen número uno los macrófagos, también tenemos a los neutrófilos y por último a las amebas. La endocitosis mediada por un receptor. En este caso, primero las células deben de acoplarse a moléculas receptoras, pues las moléculas receptoras se encuentran en zonas particulares de la membrana o se agrupan después de haberse unido a ciertas moléculas que serán transportadas. Las proteínas periféricas de membrana como la clatrina son las que inducen la curvatura de la membrana y también inducen a la formación de las vesículas. Bueno, eso sería todo por el día de hoy.